nuestro país y en el mundo siempre están ocurriendo diferentes cosas, tanto positivas como negativas, que pueden impactar la vida de sus habitantes y pueden impactar muchas de las decisiones y de las cosas que pasan alrededor, no solo de la política, sino también de la economía. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo el panorama político y el panorama económico tiene un impacto en los hogares y tiene un impacto en nuestras finanzas personales. Hola a todos, soy Alison Melo y bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas. Antes de continuar, te recuerdo que hemos lanzado nuestro ebook Economía Simplificada, una guía práctica para no expertos, donde justamente hablamos de esto, de cómo la economía, los eventos económicos, tanto en tu país como a nivel internacional, impactan tus finanzas personales y cómo, entendiendo muy bien estos conceptos, viendo casos prácticos y con un paso y una guía de cómo debes tomar decisiones para tus finanzas personales, puedes hacer que estos eventos no tengan un impacto tan fuerte y que tu bolsillo no se vea tan afectado. Si quieres adquirir este ebook, te dejo la información aquí en la cajita de información y también en un comentario fijo con el link para que puedas adquirir este ebook. Está súper asequible para que lo puedas disfrutar, lo analices, lo rayes y entiendas muy bien el impacto de la economía en nuestras finanzas personales. Vamos a empezar por el panorama político y que son todas estas decisiones, movimientos, situaciones desde la parte política y gubernamental que pueden afectar precisamente nuestras finanzas. Si empezamos a revisar desde la parte nacional, es decir, de lo que pasa dentro de nuestro país, siempre hay ciertos temas y ciertas cosas que van a impactar nuestras finanzas, empezando por proyectos de ley donde van a cambiar la situación, donde se va a impactar ya sea de forma positiva o negativa, porque eso se va a ver en el resultado una vez se implementen esos proyectos de ley, pero que muchos están precisamente relacionados y pueden impactar las finanzas personales. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia ahorita se está dando un debate en torno a un proyecto de ley para cambiar y para tener una reforma pensional, debido a que se debe cambiar muchas de las cosas que pasan en cuanto a la jubilación, en cuanto a las pensiones de los colombianos, y esto ha generado muchos debates, ha generado muchas situaciones que dentro del mismo proyecto va a impactar directamente la jubilación de los colombianos que están a punto de jubilarse, los que estamos en transición y aquellos niños y jóvenes que vienen, que van a empezar su vida laboral y por ende empezarían a construir este tema de su pensión y de su jubilación. Entonces, este tipo de proyectos de ley tienen un impacto muy fuerte porque se va a ir directamente, para el ejemplo, sobre los ahorros de los trabajadores, sobre las pensiones de los trabajadores, y eso sí que impacta nuestro bolsillo y nuestras finanzas. Entonces, el tomar decisiones y empezar a prepararnos para cómo nos puede afectar eso, nos va a ayudar en gran medida a manejar y a definir cómo van a ser nuestras finanzas personales a futuro. Otro tema que impacta mucho en las finanzas personales, y yo creo que ustedes no lo ven tan directamente, pero eso va desencadenando ciertas decisiones que nos van a impactar, y es la polarización. En el mundo últimamente se ha visto muy polarizado por diferentes opiniones que están a favor, que están en contra, y los partidos políticos o estos grupos políticos, dependiendo del país, tienden a inclinarse mucho hacia los extremos, lo que genera esa polarización de o es blanco o es negro, y los que están en blanco ven negro malo y los que están en negro ven blanco malo. Eso es perjudicial porque cualquier decisión que se tome o cualquier decisión que se tenga que tomar, si no está asociado, si no está vinculada a alguno de los extremos, el otro extremo la va a atacar, y esto va a generar o que nunca se tomen las decisiones o que se tome la decisión que le convenga a cierto extremo y que afecte en general a toda la población. Eso puede afectar bastante porque hay decisiones de corte financiero, de corte económico, de corte social, que nos puede afectar bastante y que puede impactar las finanzas personales. Y otro evento que impacta mucho el tema nacional desde el mismo panorama político y que nos va a permitir enlazarlo con ese panorama y con ese punto de vista internacional es la estabilidad del gobierno. La estabilidad de un gobierno, o qué tan serio, qué tan estable, qué tan controlado se ve, no solo al interior sino también al exterior, va a permitir que se den ciertos fenómenos y que se dé cierto comportamiento en la parte económica, en la parte política, en la parte social y
por supuesto en los hogares se va a ver impactado. Entonces, esto es mucho lo que le pasa, por ejemplo, a un país como Venezuela, y voy a hablar un poco desde la generalidad porque pues no soy venezolana y tampoco he vivido en este país, entonces no tengo el detalle de lo que realmente viven las personas, pero lo que conocemos desde el ámbito internacional es un país que claramente no es estable, que sus decisiones no son estables, que su economía no es estable, que su manejo social no es estable, y todo esto ha impactado de una forma tan impresionante en los hogares que ha desencadenado un desorden económico y un desorden financiero que ellos son los que saben cómo lidiar eso, porque nosotros que lo vemos desde la ventana decimos cómo hacen, pero ellos han encontrado la forma en poder manejar su economía, digamos, del hogar, su economía del día a día, porque todas estas decisiones y todo este panorama político y la estabilidad gubernamental los ha afectado bastante. Entonces, este tema de la estabilidad gubernamental puede afectar desde la inflación, desde el manejo de la moneda, puede afectar temas de inversión extranjera, puede afectar la misma calificación del riesgo país. Yo les he mencionado un poco de estos temas en mis reels y shorts y en TikTok, bueno, en estos videos de formato vertical que son muy cortos, explicándoles qué impacto tienen estos temas como riesgo país, inversión extranjera, todo el tema del manejo de la política monetaria, que es las decisiones que se toman sobre la moneda y la estabilidad económica. Entonces, el qué tanto o qué tan poco estable sea un gobierno va a impactar directamente en estas decisiones, que si bien las vemos en un noticiero súper estratégicas y súper elevadas, al final del día van a impactar nuestro bolsillo y nuestras finanzas. Ya cuando empezamos a hablar desde el ámbito internacional, entran otros factores a hacer presencia en este análisis y por ende van a impactar todo el tema de las finanzas. Anidado a lo que les acabo de mencionar de la estabilidad del gobierno, también hay un tema muy importante y es la estabilidad de las relaciones internacionales. No solo porque dependiendo de qué tan inestables o inestables están ciertas relaciones va a afectar el entorno político, también va a afectar el entorno económico. ¿Por qué? Por ejemplo, el conflicto con cierto país o un desacuerdo con cierto país o cierta región puede hacer que dejemos de exportar ciertos productos y que esto nos traía buen flujo de capital, que dejemos de importar ciertos productos o en el caso nuestro, por ejemplo, acá en Colombia, ciertos insumos, que afecte la producción de ciertos bienes y por ende se encarezcan los precios, se genere inflación. Bueno, ustedes saben todo este efecto en cadena que les hablé en un video donde hablábamos de los pilares del entorno económico, que se los dejo por aquí, porque todo esto empieza a desencadenar y empieza a generar ese efecto dominó donde simplemente un conflicto o un problema en una relación política entre países, cómo puede afectar lo social, lo económico, el tema de la calidad de vida y demás. Por ejemplo, ahorita hubo un conflicto entre Ecuador y México porque en la embajada de México en Ecuador está un exfuncionario político ecuatoriano que lo estaban juzgando por corrupción y él pidió asilo a México y estaba ya en esta embajada y resulta que las Fuerzas Armadas o la policía, no sé muy bien, las Fuerzas Armadas entraron a esta embajada y sacaron a este personaje preso. Como ustedes saben, las embajadas son territorios extranjeros en los países, entonces pues obviamente se violó este respeto o esta inmunidad que tienen las embajadas y México decidió romper relaciones con Ecuador y esto está desencadenando una serie de situaciones políticas que también van a empezar a afectar temas económicos en las relaciones entre México y Ecuador. Entonces, como se dan cuenta de estas decisiones y de estas relaciones internacionales, cómo puede afectar a las personas y cómo puede afectar la economía de un país. Otro tema a nivel internacional que sí o sí va a impactar nuestro bolsillo, así lo veamos a mediano o largo plazo, son las guerras y los conflictos. Y el caso del que podemos hablar más cercano es el tema de Ucrania y Rusia. Hace un año largo, casi 2 años ya llevan en conflicto Rusia y Ucrania, precisamente por un tema de territorio, están en guerra y demás, y esto nos ha impactado a muchos países en el tema de la importación de insumos, a otros países en el tema de la importación de granos. Entonces, como se dan cuenta, a partir de una guerra y de un conflicto, cómo se está afectando precisamente las economías desde la producción y desde los bienes que generan, los servicios que generan, y esto genera ciertos fenómenos y genera ciertas cosas a nivel interno que va a impactar nuestro bolsillo. Entonces, por ejemplo, agroinsumos que se traían de Ucrania
precisamente para fertilizar y para atender toda la agricultura, pues nos va a impactar directamente porque se va a aumentar los precios de los alimentos, van a escasear ciertos alimentos y se va a dar una variación en la producción de alimentos, y esto sí que va a afectar no solo la canasta familiar, sino nuestro bolsillo. Entonces, el tema de conflictos y guerras es bien particular porque esto nos afecta bastante, así estemos al otro lado del mundo, porque estamos en un mundo que hoy en día está súper conectado, está globalizado, traemos muchas cosas, vendemos muchas cosas, y todo esto hace que así se presente un conflicto o una guerra en algún lugar aislado del planeta, sí o sí nos llegue a afectar. Otro ámbito en el nivel internacional que nos afecta, ya sea positivo o negativamente, es nuestra relación o nuestra cercanía con las potencias o lo que pase con las potencias mundiales. Para ponerles un ejemplo, y esto es algo que se ha visto bastante, es cómo cosas o eventos que pasan en Europa, que pasan en Estados Unidos, que pasan en la misma Rusia, en Canadá, en todos estos países que son grandes, apartamos por ejemplo de los países que hacen parte del G7 y demás. Esto nos afecta muchísimo al resto de países porque, vuelvo y reitero, estamos en un mundo conectado, estamos en un mundo globalizado y tenemos muchas relaciones entre todos donde sí hay cierta, no sé si dependencia, pero sí hay cierta cercanía con estas potencias donde cualquier cosa que les pase a ellos nos va a impactar directamente a nosotros. Entonces, por ejemplo, un tema como todo este movimiento de Donald Trump y lo que pasó y la invasión al Capitolio y luego todos sus temas de demandas y demás, y esa polarización que les mencionaba ahorita, esa polarización y esa inestabilidad política, llamémoslo, que está pasando en Estados Unidos, pues nos ha afectado bastante a todos porque todas las decisiones que se toman afectan en temas de remesas, en temas de migración, empieza a afectar en decisiones económicas que a su vez afecta, por ejemplo, la tasa de cambio en nuestro país, empieza a afectar relaciones con otros países, empieza a afectar muchos acuerdos que se firman, que se dejaron de firmar. Todo esto hace que empiecen a tener un impacto en ciertas variables económicas, que empiece a generar un impacto en el mismo crecimiento de las economías y por ende impacte nuestras finanzas. Y hay otro ámbito internacional en este tema del panorama político que me parece súper importante, que de hecho para mí está por encima de todo, y es todo lo que está pasando con el cambio climático. El cambio climático, como ustedes saben, en este último tiempo, en estos últimos años, ha generado un impacto mucho más grande para los países, y el que se tomen o se dejen de tomar ciertas decisiones, ciertas regulaciones, ciertos acuerdos que se deben hacer para proteger el planeta, para reducir todo el tema de la exploración de combustibles fósiles, para cuidar ciertas zonas del planeta como la Amazonía, como el África, como los polos. Todo esto hace que, partiendo desde esos panoramas políticos, desde esas decisiones que se deben tomar, si no se toman adecuadamente, empiecen a impactar no solo la calidad de vida y la estabilidad de los países, sino a su vez tenga un impacto muy grande en las economías y por ende en nuestros bolsillos, porque impacta la agricultura, impacta la forma de trabajar, cambia todo el tema de la vida a la que estamos acostumbrados a vivir. Para ponerles un ejemplo rapidito, ahorita acá en Colombia, en Bogotá particularmente, que es la ciudad, la capital, estamos en un racionamiento porque estamos pasando, creo que de hecho ya se debe estar por terminar, el fenómeno del Niño, que es una época en la que se presentan sequías, se deja de llover, pero hay un tema que es una realidad, y es que el cambio climático ha hecho que este fenómeno, que sí pasa cada 2 años aproximadamente, sea mucho más grande, empiece a ser extremo, y hoy estamos en racionamiento porque los embalses que surten de agua a nuestra ciudad están secos. Ayer llovió en uno de ellos, pero pues eso no alcanza a ser suficiente bajo todo el agua que se consume en la ciudad versus el agua que tienen los embalses, que no alcanza a ser suficiente para toda la ciudad, y por ende empieza a generar ciertas dinámicas sociales y por ende económicas que tenemos que afrontar. Entonces, por ejemplo, la ciudad se dividió en diferentes zonas y cada día una zona
deja de tener agua 24 horas. Imagínense ustedes los restaurantes, las panaderías, los colegios, las universidades, todo el tema de, no sé, servicios generales, de entretenimiento, por ejemplo, piscinas y todo esto, en zonas donde ese día no tengan agua, ese día dejan de operar, ese día no funcionan, muchos los mandan a trabajar desde su casa, los niños los mandan a la casa, los que pueden o los que no pueden miran a ver cómo atienden esa situación desde los colegios, entonces empieza a cambiar esas dinámicas de la sociedad y eso sí o sí afecta el bolsillo, sí o sí afecta el comportamiento y por ende va a afectar nuestras finanzas. Temas de multas por malgastar el agua, temas de sobrecostos si nos pasamos de cierto límite y esto sí que va directo a las finanzas y al bolsillo, precisamente el impacto que está generando estos fenómenos naturales, estos fenómenos climáticos que vienen agravados también por el cambio climático. Bueno, si empezamos a hablar ahora del panorama político, que es la otra cara que vamos a mencionar en este video, tenemos que hablar que también hay un panorama político desde lo nacional, es decir, de lo interno y desde lo internacional. Entonces, obviamente desde lo nacional está clarísimo cómo se van moviendo las variables económicas, las mismas que les mencioné en ese video de pilares: crecimiento económico, desempleo, inflación, tasa de cambio, cómo se van moviendo estas y cómo va afectando y va cambiando justamente esa dinámica de la economía de nuestra ciudad, de nuestro país y cómo nuestro bolsillo tiene que empezar a atender y a responder por todas estas variaciones. Inflación, tema de variación en los precios, tasa de cambio, las importaciones ahora más costosas o más económicas, desempleo, si el desempleo cae en tu hogar sí que va a afectar precisamente ese comportamiento y esa dinámica de manejo del dinero. De hecho, yo les hice un video hace un tiempo de qué es lo que deben hacer si se quedan sin trabajo, por acá se los voy a dejar, porque la dinámica personal y familiar cambia completamente. Hay otro tema económico que impacta mucho a los países internamente y es todo el tema de la tributación, los impuestos, el pagarle al fisco. Y es que toda reforma tributaria, todo cambio en los impuestos empieza a afectar a nuevos hogares o cambia la forma en la que afecta a los hogares porque ahora toca pagar impuestos de cierta forma, porque ahora ya no se pagan 100 sino se pagan 200, porque ya no va a ser anual sino semestral, porque ahora va a incluir ciertas cosas para poder contar dentro de los impuestos. Todo esto nos afecta y afecta a nuestro bolsillo porque es dinero que tenemos que sacar para pagarle al gobierno. Entonces, el tema tributario es muy importante que ustedes lo tengan en el radar, ya sea impuestos, acá en Colombia funciona un tema de impuestos nacionales, es decir, que van al gobierno nacional, o impuestos distritales que van a la ciudad como tal, temas de impuesto predial, es decir, de impuesto a la vivienda, impuesto del vehículo, impuestos ya un tema más de las empresas que reciben cierta ganancia o si la persona recibió una herencia o una ganancia ocasional. Todo esto entra en esa dinámica de reforma tributaria donde el hecho, y esto lo quiero aclarar muy bien, el hecho de que tú recibas un ingreso que no sea tan alto y que tú dices, no, pues a mí no me cobran impuestos, sí te cobran impuestos porque recuerden que los impuestos, unos los pagamos las personas naturales, pero otros los pagan las empresas. Y las empresas, todos los impuestos que van a pagar, los van a trasladar a los precios de los bienes y servicios que adquirimos. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que así sea directa o indirectamente, todos estamos aportando a pagar impuestos y cualquier variación en la forma en la que está construida ese régimen tributario, esa reforma tributaria, nos va a afectar a todos, directa e indirectamente. También hay un tema de acuerdos comerciales y es justamente cómo se va dando esa dinámica comercial entre empresas, porque al final del día los clientes y los consumidores somos nosotros, los hogares, las familias, y todo esto nos va a impactar. Y esto lo quiero asociar mucho también a la estabilidad económica de ciertos gremios, ciertas agrupaciones y ciertas zonas. Para ponerles un ejemplo, aquí en Colombia hay una dinámica y es que hay épocas donde la leche está muy costosa porque las vaquitas no están produciendo la suficiente leche y por ende se empieza a generar un desabastecimiento y esto encarece los precios. Pero es sorprendente ver cómo en otras épocas del año o de otros años hay una sobreoferta de la leche que uno ve en noticias cómo botan la leche en las calles, en los
pastos, en el prado, porque hay tanta leche que la gente no la está comprando, los campesinos no tienen cómo llevarlas a las zonas de distribución para que lleguen, por ejemplo, a las grandes ciudades. Entonces empieza a perder esto y uno dice, a ver, pero hace unos meses estaba carísima y ahora está no solo barata, sino que además la están botando. ¿Por qué hacen eso? Y lo que no entendemos es que ciertas dinámicas de agremiaciones, de sectores y de la infraestructura particular de nuestro país, por ejemplo, que estamos llenos de montañas, donde no es tan fácil para el campesino, no es tan fácil para el ganadero llevar sus productos a las grandes ciudades. Y por eso es que vemos que empiezan a regalar la papa en las carreteras, empiezan a botar la leche, empiezan a rifar no sé qué cosas, porque la dinámica de poder llevar esto a los grandes distritos es muy difícil, es costoso. Hace poco les hablaba de los incrementos que se han dado en los combustibles aquí en Colombia, que eso es otro tema que si quieren que hablemos de eso, déjenmelo en los comentarios, hacemos un video exclusivo de eso, porque vale la pena hablar de por qué realmente es que están aumentando el precio de la gasolina, de la CPM, de los combustibles aquí en Colombia, y esto afecta directamente los alimentos, afecta directamente los bienes y en cierta parte los servicios también, porque en una cadena de producción, una parte que es muy costosa aquí en Colombia es la parte de la distribución, precisamente por la topografía que tiene nuestro país, por las montañas y demás, se toman bastante tiempo, por la infraestructura de las vías que no es la mejor y adicional por el precio de los combustibles. Entonces, este tipo de cosas afectan bastante la economía y sí que afectan el bolsillo, porque es que eso lo vamos a ver nosotros impactado en todo lo que debemos aumentar para comprar bienes y servicios. Y a nivel internacional el panorama económico sí que se ve afectado principalmente por crisis económicas, todo este tema de cómo una crisis en otro país, cómo una crisis en otro lugar del mundo nos va a afectar a todos. Y reitero, somos países, somos naciones que estamos conectadas, que cada vez tenemos más cosas en común en cuanto a conexiones económicas, en cuanto a relaciones políticas y demás, y todos estos fenómenos nos empiezan a afectar. Un claro ejemplo fue la crisis que pasó en el 2008, 2009. Yo estaba empezando la universidad y ya entrando a estudiar todo este tema de finanzas y de economía, empecé a entender cómo algo que pasó en Estados Unidos, una crisis que pasó allá, cómo nos empezó a afectar a todos. Aquí afectó un montón en Colombia, en Latinoamérica, a nivel mundial, ni decirlo en Europa, España, Grecia, Italia, se vieron súper afectadas, y precisamente cómo eso empezó a generar ese efecto en cadena de una crisis que salió en Estados Unidos, cómo nos empieza a afectar a todos. Y las crisis económicas afectan en dos vías, desde lo real, o sea, de verdad, cómo impacta directamente en temas de inversión, en temas de cierres de empresas, en temas de desempleo, de despidos, de, bueno, una cantidad de fenómenos, pero también empieza a impactar de forma indirecta, y yo le digo de forma indirecta, es en esa sensación y en esa percepción de crisis, en esa percepción de inestabilidad económica, en esa percepción precisamente que la situación no está bien, aun cuando no nos afecte tanto directamente, el solo hecho que el ambiente esté turbio y que mi vecino esté mal y que el vecino de la otra cuadra y de la otra localidad esté mal, pues uno se empieza a sentir como con esa ansiedad que a mí también me puede pasar, y eso genera ciertos comportamientos y genera ciertas decisiones que afectan nuestro bolsillo. Entonces, las crisis económicas sí que son el impacto más grande, no solo desde lo directo, es decir, de lo que realmente va a impactar a la economía, sino de la percepción y de cómo vemos el panorama económico. Esto va muy asociado también a qué impacto económico o cómo se está desempeñando la economía de una potencia. Las potencias tienen una particularidad de estos países que son como relevantes en diferentes zonas del mundo, y es que lo que les pase empieza a arrastrar y a jalar a los chiquitos que tienen cerca, porque es usualmente con los que más relaciones comerciales, económicas y financieras tienen. A nosotros nos pasa un montón. Cada vez que le pasa algo a Estados Unidos, a nosotros nos pasa también. Y eso mismo también pasa en Europa. Cuando pasa algo en los países grandes, eso empieza a arrastrar a los países chiquitos de la Unión Europea, impacta a África, impacta a Medio Oriente, bueno. Y eso ha pasado mucho, por ejemplo, un caso claro fue la Unión Europea, todo lo que pasó en términos inmobiliarios en España, en Grecia, en Islandia,
Italia, todo eso como empezó a arrastrar a toda la Unión Europea y fue uno de los causantes de una de las crisis recientes que hemos tenido el 2013, cómo impactó a toda la Unión Europea y cómo empezó a generar precisamente esos problemas económicos. No la ocasionó Alemania, no la ocasionó Inglaterra, no la ocasionó Noruega, no la ocasionó, no sé, mencionemos otro país, no la ocasionó Francia, pero sí se vieron muy impactados porque al ser un grupo económico, al ser al tener estos acuerdos internacionales, pues lo que le pasara a España, lo que le pasara a Italia, lo que le pasara a Grecia, lo que le pasara a Islandia, precisamente los afectó también como en ese efecto en cadena, porque estamos conectados y las economías cada vez están más conectadas. Y otro tema que también impacta bastante ya es subiéndolo como a un nivel más específico y es el mercado bursátil. Todo lo que pase en la Bolsa de Valores de Nueva York, en la Bolsa de París, en la Bolsa de Londres, en todo esto cada vez impacta más a nivel mundial porque precisamente y sobre todo hoy en día las personas, las empresas, los inversionistas pueden adquirir activos en diferentes partes del mundo. Entonces, por ejemplo, una crisis de Estados Unidos en la bolsa de valores por estos bonos subprime, cómo afectó a nivel mundial y fue la crisis del 2013 también, y esto a su vez desencadenó otro tipo de crisis y bueno, en fin, pasaron muchas cosas. Y cada vez a través de nuevas tecnologías, a través de nuevas aplicaciones y demás, tenemos acceso no solo al mercado bursátil de nuestro país, sino también al mercado bursátil mundial. Entonces, cualquier fenómeno que pase con el Bitcoin, con el Standard & Poor's, con alguna empresa en algún lado, con alguna guerra, lo que sea, impacta también el mercado bursátil y por ende va a impactar a todos los mercados bursátiles. Entonces, un claro ejemplo fue la pandemia. Todo lo que pasó con la pandemia hizo que los mercados bursátiles enloquecieran y eso no solo impactó en ciertos lugares, sino que nos impactó absolutamente a todos. Entonces, en el panorama económico hay una parte muy importante que es todo el tema del mercado bursátil que se va a ver afectado. Esto va a afectar tasas de interés, esto va a afectar inversión y esto nos va a afectar a nosotros. No solo va a afectar a los que invirtieron ahí, sino nos va a afectar a todos. Porque recuerden que nuestro dinero está custodiado por el sistema financiero y el sistema financiero pone el dinero en el mercado bursátil en muchas ocasiones para generar rendimientos y por ende todos nos vemos afectados. Entonces, este tipo de cosas que vemos por allá lejos en la estratosfera también va a impactar nuestro bolsillo y también va a impactar nuestras finanzas. Así que después de darles todo este panorama y todo este análisis desde lo político y desde lo económico, les tengo unas recomendaciones para que ustedes cuiden sus finanzas y cada decisión que tomen la tomen informada y la tomen sobre todo en pro de su bolsillo y de sus finanzas personales y familiares. Lo primero es estar informado y aquí les voy a hacer una cuña y es que tenemos nuestro ebook Economía Simplificada, una guía práctica para no expertos y por qué se las menciono. Ustedes no tienen que ser expertos en economía, ustedes no tienen que ser expertos en finanzas, ni en mercado bursátil, ni tienen que ser pues el próximo ministro de Hacienda, nada de eso. Ustedes simplemente tienen que empezar a entender y a informarse sobre qué está pasando en el panorama económico, en el panorama político, identificar qué noticias son reales y cuáles no en la guía. En el ebook que hicimos les explico cómo identificar y cómo leer bien una noticia económica para que se den cuenta realmente cómo se estructuran estas noticias y cuáles pueden ser ciertas y cuáles no, porque hoy en día el tema de las fake news pues abunda. De hecho, hace mucho tiempo, solo que ahora las vemos en redes sociales y son más fáciles de acceder. Entonces, el estar bien informado, el entender qué es lo que está pasando, el empezar a confrontar la información que vemos, que leemos, que escuchamos y empezar a generar un criterio a partir de esto nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y no es que ustedes se casen con la opinión del uno o la opinión del otro, sino que empiecen a entender diferentes posturas, diferentes puntos de opinión, a ser digamos que un poco escépticos sobre quién les está dando la información y quién les está dando las noticias, porque no se les olvide que las noticias también son generadas por seres humanos y van a tener cierta inclinación o van a tener cierta postura o cierta posición que tenemos que aprender a encontrar en ese contenido
para saber desde qué punto nos están hablando y empezar a tomar buenas decisiones. Todo esto se los explicamos ahí en la guía. Si quieren adquirirla, acá abajo les dejo el link en la cajita de información o en un comentario fijo para que puedan aprender un poco más de este tema. Recuerden, no tienen que ser economistas para entender de economía, simplemente tienen que estar bien informados. Otra recomendación muy importante que se las acabé de mencionar, pero voy a hacer énfasis en eso, y es que tengan mucho cuidado con las fuentes de las noticias, de la información que consultan. Las fake news, estas noticias que son mentira, pero verdad, como que se venden como verdad, pero son mentiras, no son de hoy, no son de ayer, realmente llevan muchos años funcionando. Se las inventaron en Estados Unidos, entonces cuando se estaba dando todo este boom de los medios y del poder de las comunicaciones y demás, o sea, esto tiene un tiempito, pero hoy en día siento que precisamente con esta apertura que nos dan las redes sociales y esta apertura de canales y de fuentes de información, es muy fácil caer en una noticia falsa que esté muy bien escrita y que empiece a generar ese pánico económico y ese pánico social en cuanto a lo que está pasando. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que leen. Yo usualmente lo que hago cuando veo una noticia que siento que tiene un corte medio catastrófico, trato de ir a verificar a las fuentes originales, digamos, ir a ver, no sé, acá en Colombia temas de Banco de la República, temas de las fuentes gubernamentales, buscar a estos expertos económicos que ya están relativamente establecidos en el país y que uno sabe que salen a hablar de una forma seria. También los medios de comunicación que tienen los mismos bancos, el sistema financiero, entidades serias, y allí empezar a comparar información y a ver qué tanto de lo que está diciendo esta noticia es real y qué tanto es falso, porque eso también se lo pueden encontrar. Pueden encontrar unos pedacitos que son verdad, otros que son mentira. Entonces, empezar a desarrollar ese ojo crítico es muy importante para que si ustedes abrieron Facebook y vieron una noticia y dice explotó la bolsa de valores de Nueva York, lo piensen dos veces y no lo crean tanto, porque puede que sea una noticia falsa, puede que sea una noticia medio falsa. Entonces hay que empezar a leer muy bien la información que consultamos. Otra recomendación para sus finanzas que les va a ayudar a ustedes a amortiguar estos efectos políticos y económicos en su bolsillo, que se los he mencionado en otros videos y les voy a dejar acá un video donde hablé puntualmente de ese tema, y es construir un fondo de emergencia. Si bien el fondo de emergencia, como su nombre lo indica, es para atender las emergencias, porque se rompió un tubo, porque se rompió un vidrio, porque se dañó la estufa, por lo que sea, el fondo de emergencia debe estar en la capacidad de atender también estos temas económicos que generen un impacto muy fuerte en sus finanzas. Por ejemplo, hubo una reforma tributaria y ahora el impuesto de su vivienda aumentó un 50% porque resulta que recalcularon la fórmula con la que sacaban el valor en su predio y resulta que los afectó, y ustedes ese cambio no se lo esperaban, pues porque el año pasado pagaron 100 monedas y este año recibieron el impuesto con 200 monedas y pues ustedes dicen, o sea, ¿qué hago? El fondo de emergencia debe estar para cubrir eso. No es que se les vuelva costumbre cada año sacar la plata del impuesto del fondo de emergencia, no, pero esos cambios abruptos y esas cosas que de orden económico los va a empezar a impactar a ustedes, pueden acudir al fondo de emergencia para hacer frente a este tema. Y la última recomendación, el último consejo que les voy a dar de cómo tomar mejores decisiones sobre sus finanzas personales a partir del panorama económico y el panorama político que se presenta en su país, en su región o a nivel mundial, es no tomen decisiones fundamentados en el miedo o en la preocupación. Aquí les voy a contar una historia de la vida real. Cuando yo estaba estudiando finanzas, yo estaba como a media carrera. Si bien uno ya entiende mucho del tema de finanzas y demás, no es que seamos los más expertos porque todavía estamos en proceso de formación y hay algo que uno le enseña también: el mundo y la vida. Yo tenía un ahorro de mi primer trabajo, yo estaba ahorrando de a poquitos y eso lo tenía guardado en un fondo de pensiones voluntarias. Y yo ese dinero lo tenía ahí guardadito porque yo decía, soy muy juiciosa, soy muy buena financiera y voy a ahorrar. Y resulta que para ese año ocurrió algo acá en Colombia tenaz, y es que una comisionista de bolsa la cerraron porque tuvo unos temas de corrupción, mejor dicho, generó una cantidad de cosas terribles en el mercado bursátil colombiano,
que fue el caso de Interbolsa. Estoy segura que muchos escucharon esto, y esa comisionista de bolsa la cerraron. En el momento en el que la cerraron, generó unas caídas en la bolsa de valores enorme, y yo entré en pánico y dije, voy a perder mi platica. Ojo, que esto se los he recomendado en otros videos que no lo hagan. Yo lo hice y yo retiré mi platica y la dejé metida en mi cuenta de ahorros porque yo veía que el fondo de pensiones iba cayendo un poquito. Entonces a mí me dio pánico ver esos numeritos, esos porcentajes en rojito, y yo dije, voy a sacar mi plata porque voy a perder todos mis ahorritos. La saqué y resulta que esa plata, que eso suele pasar mucho, así que no lo hagan, se me volvió plata de bolsillo y me la gasté, y mejor dicho, me mecateé los ahorros en cositas, y al final del día sí perdí la plata porque no la guardé, o sea, no la volví a ahorrar. Y realmente en los fondos de pensiones voluntarias y en cualquier inversión, ustedes perciben la pérdida en el momento en el que sacan la plata de ahí. Si ustedes no sacan el dinero, no se va a tangibilizar y no se va a materializar la pérdida, porque como eso empieza a subir, bajar, puede que en este momento ustedes estén perdiendo, pero a futuro van a ganar dinero, y si son ahorros que ustedes tienen a largo plazo, el solo efecto del interés compuesto les va a hacer a ustedes ganar dinero. Yo no tenía tan claro ese tema aún cuando estaba estudiando finanzas, y el pánico me ganó y perdí mi plata, dejé de ahorrar, perdí todo ese tiempo y ese esfuerzo de ahorro, y perdí precisamente ese beneficio o esa posibilidad de tener el dinero ahí guardado, que a futuro, por el solo efecto del interés compuesto, me generara rendimientos en una edad en la que yo tenía en esa época 21 años, o era muy buena edad. Entonces, pues ya ahí pueden hacer cuentas de cuántos años tengo. Yo ya estoy en el tercer piso. Entonces, esto a mí después a futuro me hizo reflexionar y entender que uno no puede tomar decisiones con el dinero bajo el miedo, bajo la preocupación, bajo la angustia, bajo el pánico, porque usualmente no tomamos buenas decisiones. Entonces, si ustedes ven alguna noticia, algún evento, algún tema que les preocupe, que la reforma tributaria, que la reforma de pensiones, que la reforma de salud, que el nuevo presidente, que la guerra entre Pepito y Perencejo, que el presidente de tal país, mejor dicho, nos odia, todo ese tipo de cosas, lean, pregunten, investiguen y no tomen decisiones ni inmediatas ni influenciadas por el miedo o el pánico, porque no van a ser buenas decisiones. Y listo, ese era el video que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado. Entiendo que puede ser un poco ladrilludo, por eso les voy a empezar a hacer más videos desmenuzándoles temas económicos, políticos, financieros, porque el hablar más de estos temas y empezar a desbaratarlos un poquito es lo que nos hace entenderlos muchísimo mejor. Como les he mencionado a lo largo del video, y espero que ese sea el mensaje, ustedes no necesitan ser economistas, no necesitan ser financieros, no necesitan haber hecho un doctorado en Harvard, no necesitan, mejor dicho, ser súper especializados en este tema para entender las dinámicas económicas y políticas de su país, para tomar con pinzas estos temas, pero sobre todo para leer, informarse y entender qué está pasando y cómo eso los puede impactar a ustedes, cómo va a impactar su casa, sus finanzas, su bolsillo, y a partir de eso tomar decisiones informadas, no infundadas en el miedo, no basadas en la preocupación, en el pánico, sino sobre todo basadas en la información y en el criterio que ustedes están desarrollando. Muchas gracias por llegar hasta acá. No olviden dejarnos en los comentarios qué otros temas quieren que hablemos, que toquemos acá en el canal, o en los reels, o en un blog, o en nuestro podcast. Tenemos diferentes canales de información para ustedes donde les traemos tips y datos que sé que les van a ayudar para sus finanzas. No olviden seguirnos en el canal acá en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Tenemos 2 videos a la semana. Todos los lunes a las 9 de la mañana tenemos un en vivo donde respondo sus preguntas, donde tocamos el tema del día y donde hablamos sin guión y sin estructura acerca del mundo de las finanzas y de la economía. También tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Píldoras Financieras, que está en YouTube y en Spotify, donde con mi esposo, que es economista, pero explica muy bien, hablamos de finanzas, de economía, de actualidad, y les llevamos en una forma muy desmenuzadita los temas que conversamos.
También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, se los dejo por aquí donde les compartimos información, tips, noticias, cositas varias y donde les avisamos los videos y la información que estamos subiendo para que la tengan en cuenta, nos sigan y conversemos por ahí. No olviden visitar nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com donde tenemos un blog que escribimos semanal de diferentes temas también para que ustedes lean un poquito ahí y donde tenemos todos nuestros recursos gratis y de pago, plantillas, libros, demás, para que profundicen mucho más en este tema de las finanzas personales. Y después de toda esta información que sé que tienen la cabeza así, les mando un abrazo gigantesco y recuerden que la tranquilidad y sobre todo la tranquilidad financiera está únicamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.